Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 36. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Muy buenos días, hola a todos. Y hoy vamos a conversar sobre la generación de índices de vegetación a partir de datos con drones. Pero antes, te cuento que si quieres aprender a procesar datos LiDAR obtenidos con drones, ya están abiertas las inscripciones para este curso online que se realizará los días 27 de agosto y 3 de septiembre de este año 2022. Te invito a revisar la página dronity.com/lidar para encontrar más información sobre este curso online. Ahora vayamos al tema de hoy, la generación de índices de vegetación a partir de datos con drones. Bien amigos, el tema de hoy trata sobre los índices de vegetación obtenidos con datos de drones. Para entender esto o para partir la idea, vamos a hablar de lo siguiente. Primero que todo, vamos a imaginar nuestro querido Sol, que nos envía energía hacia la superficie terrestre. Y sobre la Tierra, sobre nuestra superficie terrestre, vamos a encontrar diferentes coberturas. Vamos a encontrar árboles, vamos a encontrar agua, vamos a encontrar elementos construidos por el ser humano, vamos a encontrar campos de cultivo, vamos a encontrar bosques, nieve y así muchas otras cosas. Y cada una de esas cubiertas que están en la superficie terrestre van a interactuar con la energía que nos llega desde el Sol. Va a haber una energía que llega de manera incidente sobre cada una de estas cubiertas que están sobre la Tierra. Van a haber energía que llega, por ejemplo, a un árbol, a una hoja, al suelo o a la superficie de los techos de una vivienda y va a ser reflejada de vuelta, digamos, hacia el cielo, ¿cierto? De vuelta hacia el universo. Y esa es una energía que se refleja. Otra parte va a ser una energía que se absorbe por el objeto. Las distintas coberturas, los distintos cuerpos van a absorber diferentes proporciones y van a reflejar diferentes también proporciones de energía. O va a haber una energía que se va a transmitir al interior del cuerpo. Ahora bien, ¿por qué comentamos estas cosas si estamos hablando de índices de vegetación? Porque para poder entender los índices de vegetación, debemos tener en consideración que esta energía que incide sobre las diferentes coberturas de la superficie terrestre va a hacer que ese cuerpo interactúe con esa energía dependiendo de sus propiedades internas. Con estos distintos tipos de energía que inciden, por un lado, que refleja, que absorbe o que transmite el cuerpo, se ha ido investigando que los cuerpos, y llamemos cuerpos como objetos que están sobre la superficie terrestre, los distintos materiales de construcción, el agua, el suelo desnudo, el suelo con tierra orgánica, los árboles, los campos de cultivo, etc., distintas especies de árboles, tienen un comportamiento que los hace únicos en función de esa energía que ya sea que reflejen o que absorban. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno de esos elementos va a tener, llamemos una huella digital que los va a identificar. Y es lo que se conoce como firma espectral. Es como nuestra huella, cada una de las personas tenemos una huella digital que nos hace únicos y que nos identifica. Lo mismo va a pasar con los objetos que están sobre la superficie terrestre en función de esa energía que les llega y que van a absorber o van a reflejar. Eso lleva a decir entonces que estos objetos, en este caso por ejemplo vamos a pensar en la vegetación, tienen una firma digital o una firma espectral que los identifica. O la nieve va a tener otra firma espectral que la va a identificar, o el suelo desnudo va a tener otro tipo de firma espectral diferente a la de la vegetación o a la del agua. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que había energía que puede ser absorbida y energía que podría ser reflejada. Y esto estaba en función de las propiedades del objeto, pero también vinculada o relacionada con la longitud de onda de esa energía
que llega hacia el cuerpo. La energía que nos llega del Sol va a venir en un rango de luz. Y ese rango de luz se va a dividir en distintos tipos de porciones. La energía que nos permite observar más bien los cuerpos, que es en el rango de luz visible, está en rango de luz del infrarrojo cercano, del ultravioleta, de los rayos gamma y así muchos más. Entonces, dependiendo de la porción de la luz, el objeto, yo les decía que va a reflejar o absorber. Veamos el caso del agua. El agua refleja poca luz. Es decir, que de la energía incidente que llega desde el Sol a la Tierra, el agua, por sus propiedades, refleja poca energía, es decir, que la absorbe mayoritariamente. Y eso va a estar en función si tiene sedimentos o no y un conjunto de otras variables que pueden afectar. Pero en términos generales, la energía refleja poco, es decir, que estamos diciendo que ese cuerpo absorbe mucha energía. Por ejemplo, en el rango de luz visible, que vamos desde el rango 0,4 a 0,7 micrones, en una unidad de medida, que lo podemos dividir entre el azul, el verde y el rojo, 0,4 a 0,5, que es la longitud de onda del azul, es en la energía donde más refleja el agua. Más refleja, me estoy refiriendo aproximadamente, este es un valor aproximado alrededor de entre un 10 y un 15% de energía reflejada, como estándar. Pero a medida que nos alejamos de esa porción de luz del azul, por ejemplo, nos vamos hacia el verde, hacia el rojo, hacia el infrarrojo cercano, esa porción de energía va disminuyendo, va decayendo en esta curva. Entonces, entre más nos alejamos del canal azul, menos es la energía que se refleja por los cuerpos de agua. Entonces, un resumen podría ser el siguiente. El Sol emite energía y esa energía llega a la superficie de la Tierra. Y a esa energía que le llega a los objetos le puede pasar tres cosas. Hay un porcentaje de energía que va a ser reflejada, hay un porcentaje de energía que va a ser absorbida y hay otro porcentaje que va a ser transmitida. Claro. Entonces, a partir del porcentaje de energía que va a ser reflejada por estos objetos, se pueden generar firmas espectrales, ya que como los objetos son diferentes entre sí, van a tener porcentajes de la luz que se refleja diferentes entre sí en diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, todos los objetos van a tener un comportamiento específico. Y dado eso, se pueden crear firmas espectrales para poder identificar esos objetos. De esa forma, una firma espectral del agua va a ser diferente a la firma espectral de la nieve porque el porcentaje de energía que se refleja es diferente. Y así con cada uno de los objetos que conocemos. Claro, Cecil. Como tú mencionas, todos los objetos son diferentes entre sí, tienen propiedades diferentes y eso hace que tengan porcentajes también diferentes de energía que son capaces de reflejar o de absorber. Recién hablábamos del agua, del comportamiento espectral del agua, que decíamos que reflejaba poca energía. Pero a diferencia, por ejemplo, la nieve, que también es agua, pero es agua sólida, esa nieve, esa cobertura, tiene un porcentaje de reflectancia mucho mayor, alrededor del 60-65% de energía reflejada. Siendo dos elementos que parecen similares, tienen comportamientos espectrales diferentes. Y también sucede con la vegetación. La vegetación también tiene su propia firma espectral. Y esta firma espectral va a estar definida por ciertos rangos de energía, diferentes rangos de luz, y también por las propiedades propias o internas de, en este caso, por ejemplo, la hoja, que es la que absorbe la energía solar. Aquí podríamos hacer un ejercicio para imaginar cómo puede ser una firma espectral. Entonces tenemos un gráfico de dos ejes, donde en el eje X está la longitud de onda de energía y en el eje Y está el porcentaje de energía que se refleja. Entonces, a medida que nos movemos a través del eje de la longitud de onda, la cantidad de energía que se va reflejando va cambiando. Entonces, eso va creando una curva en dos dimensiones. Por lo tanto, aquí podríamos ver cómo el agua tiene su propia curva, cómo la nieve tiene su propia curva, cómo la vegetación tiene su propia curva, y cada una de estas curvas sería una firma espectral.
Muy buen ejemplo, Cecil, esto de imaginarse la gráfica en 2 dimensiones para que nuestros oyentes también puedan ir entendiendo esto que parece ahí de repente medio complicado transmitir, pero con el ejemplo que das ayuda a imaginarse este gráfico en 2 dimensiones de longitud de onda versus porcentaje de energía reflejada. Y lo interesante de esto es que serían como huellas digitales, donde cada objeto tiene su propia huella digital. Por supuesto, Cecil. Cada elemento tiene su propia huella. Y como decíamos, la vegetación también tiene su propia firma espectral. Esta firma espectral de la vegetación va a estar en función, uno, de la longitud de onda, del rango de longitud de onda y de las propiedades propias de la hoja, en este caso, de la vegetación. Entrando un poquito en el tema de la vegetación, vamos a hablar que la firma espectral de la vegetación, por un lado, va a estar en función de los pigmentos de la hoja, la estructura celular y el contenido de agua que ella disponga al interior de la hoja. Estos 3 elementos versus las distintas longitudes de onda van a hacer que se forme una gráfica, ¿cierto? Una curva en 2 dimensiones, como mencionaba Cecil, que van a ir identificando elementos o porciones del espectro de luz donde se refleja más o se absorbe más energía. Por ejemplo, en el espectro de luz o en el rango de luz del espectro visible que decíamos que va entre los 0,4 micrones y los 0,7 micrones, que es donde el rango de luz de la longitud del azul, del verde y del rojo, vamos a encontrar que hay 2 valles, imagínense una curva, ¿ya? Donde hay 2 valles, un valle en el azul y un valle en el rojo, donde se absorbe energía. Y hay poca energía reflejada. Es decir, que esos valles están dados por la absorción que hacen las clorofilas al interior de la hoja. Es decir, que en este caso la cresta de esa onda, ¿ya? O el pic, digamos, mayor que se da en la región del verde. Entonces tenemos en el rango de espectro de luz 2 valles, uno en el azul y uno en el rojo, y una cresta en la longitud de onda del verde. Y esto está en función de la absorción de la clorofila, es decir, de los pigmentos de la hoja. Si nos movemos en esta gráfica que decía Cecil, ¿cierto? Imaginémonos en la gráfica, ahora nos pasamos hacia la zona del infrarrojo cercano, vamos a ver que acá el porcentaje de energía reflejada es mucho más alta. Hay una mayor porcentaje de energía reflejada por la hoja, dada la estructura celular que tiene la hoja, que son capaces de poder reflejar más energía hacia el exterior. Tanto el infrarrojo cercano, que nos permite tener una porción de energía altamente reflejada, versus la porción visible, que es una zona donde se absorbe mucha energía, van a ser 2 zonas que nos van a ayudar a construir, por ejemplo, índices de vegetación. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Dijimos, vamos a hablar de índices de vegetación y nos pusimos a hablar de la energía incidente, de la energía reflejada, de la energía absorbida, del espectro de luz, de la firma espectral de la vegetación. Esto porque los índices de vegetación van a tomar esas regiones donde se refleja más energía o se absorbe más energía para ser construidos. Los índices de vegetación entonces son una relación entre distintas longitudes de ondas, distintas bandas espectrales que nos van a ayudar a discriminar entre diferentes cubiertas que tienen comportamientos reflectivos diferentes, ¿ya? Es decir, que reflejan de manera diferente las distintas cubiertas. Por ejemplo, si aplicamos un índice sobre un área construida, sobre un área con vegetación, van a comportarse, van a entregar resultados de manera diferentes, porque la energía, por ejemplo, si estamos usando bandas entre el infrarrojo cercano y el rojo, por ejemplo, para hacer análisis en las coberturas vegetales, cuando estemos analizando, por ejemplo, el tejado, el techo, que es una cubierta inerte, nos va a entregar valores negativos que no son cubierta de vegetación. Entonces, vamos a decir que un índice de vegetación es una relación matemática entre bandas o longitudes de onda diferentes. Y dependiendo del objeto que estamos observando, van a tener comportamientos o resultados ese índice también en función de ese elemento que estamos observando.
Entonces, los índices de vegetación son fórmulas donde se relacionan las longitudes de ondas en diferentes bandas espectrales. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos medir estas longitudes de onda para poder construir índices de vegetación? ¿Y cómo lo podríamos hacer con drones? En capítulos anteriores hemos hablado de distintos tipos de sensores. Y entre ellos vamos a tener las cámaras que van montadas, por ejemplo, en los drones, que son sensores que captan diferentes longitudes de onda para construir una imagen o una fotografía. Lo más común es que un dron tenga una cámara que capta información, que capta datos en la región visible, en la región de la porción de luz que capta información entre el azul, el verde y el rojo. Esa sería una cámara RGB. Claro, a eso se denomina cámara RGB, una cámara que capta información de la energía reflejada por el objeto en los canales rojo, verde y azul. Que son las mismas cámaras que tienen los smartphones o los celulares. Así es. Entonces, con esa información, con esas 3 bandas, por ejemplo, ya podríamos construir distintos tipos de índices. Por ejemplo, algunos índices de vegetación que utilizan la banda rojo-verde para hacer algunos análisis, por ejemplo, en distintas coberturas de vegetación. Ahora bien, si colocamos en el dron, por ejemplo, una cámara que se le denomina multiespectral, es decir, que no solo capta información en el rojo, verde y azul, sino que podría captar en la zona Red Edge, en esta zona de transición entre el rojo y el infrarrojo cercano, podríamos generar otro tipo de índices de vegetación, por ejemplo, que den cuenta de cómo está la estructura celular si usamos el infrarrojo cercano versus cómo se encuentra la absorción por clorofila si usamos en el canal del rojo. Es decir, que dependiendo de la cámara del sensor que utilicemos, es el índice también que vamos a poder generar dependiendo de la cantidad de canales o de bandas que tengan esas cámaras. Hoy en el mercado hay varias cámaras, desde RGB o desde que usan infrarrojo cercano, que tienen 3, 5 o 4 bandas. Hay varias disponibles ya, hay modelos que pueden ser cargados o montados en los distintos tipos de drones. Ahora bien, ¿por qué usamos índices de vegetación? Uno podría decir, ¿para qué voy a utilizar un índice de vegetación? Bien, ¿por qué usamos un índice? Porque nos permite discriminar distinta información que nos está entregando, por ejemplo, el cultivo. Si estamos utilizando bandas que permiten observar la energía reflejada en el espectro de luz del infrarrojo y la vegetación está sana, el porcentaje de energía reflejada y que va a captar la cámara va a ser mucho más alto que si, por ejemplo, la vegetación tiene algún tipo de enfermedad donde la energía que capta el sensor va a ser menor. Por lo tanto, cuando hacemos el cálculo de este índice de vegetación, ya sea el que estemos usando, que podría ser, por ejemplo, NDVI, que es un tipo de índice de vegetación que utiliza la banda infrarrojo cercano y la banda del rojo, para determinar la vigorosidad de las plantas, qué tan saludables están las plantas. Si la planta está saludable, va a presentar una alta energía reflejada y un porcentaje de absorción muy alto. Entonces, usando estos índices de vegetación, vamos a poder discriminar áreas o zonas dentro de nuestros cultivos, pensando en un área agrícola, que puedan tener zonas de diferente vigor, o en zonas forestales, o en zonas, por ejemplo, de que estamos haciendo análisis de bosques nativos de la zona. Uno podría empezar a aplicar estos tipos de índices para discriminar cobertura, como también vigorosidad de estos árboles, de estas plantas. Podrían servir también para estudios de medio ambiente. Claro, también podrían ser aplicados para estudios de medio ambiente y no solo para poder identificar la vigorosidad de las plantas, sino que también nos dan cuenta de otras superficies o de la energía reflejada de otras superficies. Por ejemplo, el agua, cuando uno está haciendo un análisis de cobertura de suelo, uno podría aplicar estos índices y si estamos usando, por ejemplo, el NDVI, que es un tipo de índice que les comentaba, el resultado que se genera a partir de la aplicación del NDVI son valores, son números, entre -1 y 1. Y si los valores son negativos, podríamos hacer un análisis de ver que si son superficies cubiertas por agua, son superficies de suelo desnudo y poder ir también
determinando superficies o límites entre las distintas coberturas. Entonces no solo nos sirven para hacer estudios sobre el vigor de las plantas y los árboles, sino también nos sirven para hacer análisis de distintos tipos de coberturas, delimitaciones, poder hacer posteriormente cálculos de esas superficies e ir discriminando lo que observamos sobre una imagen y distintos tipos de clasificaciones de esta cobertura terrestre que observamos en las imágenes. Ahora, si quisiéramos llevar esto a la práctica, vamos a necesitar algunos elementos. Como por ejemplo, primero vamos a necesitar un dron, luego una cámara, que puede ser una cámara RGB o una cámara multiespectral, y con esto ya podemos usar una metodología para capturar y procesar las imágenes, y una vez que tengamos estas imágenes, a partir de ellas podemos calcular diferentes índices de vegetación según sea el proyecto que estamos ejecutando. Quizás en los próximos episodios podríamos ir profundizando en estos temas de índices de vegetación en diferentes áreas. Muy buena idea, Cecil, poder seguir conversando de estos temas, de la aplicación de distintos índices de vegetación, de cómo se utilizan y algunos ejemplos que podamos ir conversando. Bien, hay harto que hablar sobre los índices de vegetación, sobre cómo los podemos aplicar, qué tipo de índices existen, pero se acabó el tiempo. Así que seguiremos conversando en un próximo episodio sobre índices de vegetación. Y recuerda que si quieres aprender a procesar datos LIDAR obtenidos con drones, ya están abiertas las inscripciones para este curso online, que serán los días 27 de agosto y 3 de septiembre. Y puedes encontrar más información en dronity.com/lidar. Con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Nos vemos, saludos, hasta la próxima semana.